Buen día, mi nombre es San Alberto Pérez Cocón. Actualmente estoy en modelo Universidad Virtual y voy a hablar sobre lo que es mi producto integrador en el módulo 12 de base de datos. Mi matrícula es AL60418 y voy a explicar lo que es la importancia de la administración de los datos dentro de una base de datos. Esto pues para demostrar lo que es su gestión mediante las necesidades del usuario y la seguridad del mismo. Ok. Eh, Después de haber retomado lo que son las clases 16, 17, 18 y 19, voy a hablar para dar lo que es una solución a estas preguntas. Ok, la primera pregunta es, ¿qué función tiene un DBMS? Ok, esta sirve como una interfaz entre lo que es la base de datos y lo que es los programas o usuarios finales, ya que prácticamente es el punto de donde se pueden acceder a esta información respectivamente desde este DBMS, por decirlo así, eh, ya que tiene lo que es organizado de ciertas maneras, lo que son las informaciones en lo que son otras bases de datos, y nosotros como usuarios podemos ir ingresando a estas secciones, ya que bueno, lo que es esta parte nos permite tener lo que es un mejor control y prácticamente nos permite recuperar, actualizar y gestionar lo que es esta parte, ¿no? Ok. Y por eso prácticamente es muy importante actualmente en lo que es tener un DBMS en lo que es base de datos. Ok. Ok. Un ejemplo para utilizar una tabla en Postgre 8.dsql explica los datos. Ok. Pues como tal, como realizar lo que es mi producto modular, este lo podemos utilizar para plasmar lo que son datos eh, y ir seccionándolo de una manera un poquito más precisa, y en base a ello podemos ir estructurando lo que es un centro de información, por decirlo así, una base de datos donde al ingresar en esta parte a un punto de inicio tendremos lo que son puntos secundarios y así sucesivamente. Así que por ello es como que y muy importante realizarlo incluso en lo que es Postgre. Yo si lo utilizaría ahí sería como para plasmar información, no sé, acerca por ejemplo de una ciudad, cuáles son sus municipios, en base a ello, cuáles son los puntos por ejemplo de las calles y similar, ¿no? Ya que pues prácticamente digamos que del país pasa lo que es la ciudad, municipios y lo que son calles, por ejemplo, ¿no? Así es. Ok, según la experiencia, menciona un ejemplo que te puede ayudar en realizar la consulta de base de datos y explica por qué crees que es importante consultar a la base de datos de Postgre. Ok, pues como lo mencioné anteriormente, eh, poder utilizarlo como para guardar información incluso de lo que es una empresa, como tienen lo que son las secciones, por ejemplo, en una empresa pues tienen secciones de recursos humanos, lo que es la economía, por decirlo así, los tienen puestos en secciones, lo que es el personal y todo este tipo de cosas, va dentro de una base de datos y se puede plasmar dentro de lo que es un Postgre, ya que puede ir en secciones en base a ello. Ok, y actualmente, ¿crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de esta base de datos? Sí. ¿Por qué es importante? Porque nuestra información puede ser tanto delicada y puede ser sensible y como tal, en lo que es una empresa se tienen que cuidar muchísimo este tipo de datos, ya que tiene información muy importante de lo que es la organización de la empresa. Desde los puntos pues se tendría que cuidar esta parte, ¿no? Ok, y cuál sería la consecuencia de no contar con la seguridad necesaria en base de datos y qué aspectos debe cumplir una base de datos para estar segura. Lo que son los datos debe estar encriptados. Lo que son los más delicados, los más importantes, deberían tener un tipo de cifrado, para decirlo así, para estar más seguros. Limitar lo que es el ingreso a las personas que pueden acceder a este tipo de datos como tal, y tener prácticamente claves de ingreso pues, mucho más precisas, más seguras, más difíciles de descifrar, ¿no? Y como tal, descifrar mucho lo que es esta parte, porque son datos que como tal
en una empresa o organización son muy importantes. Deberíamos organizarlas dependiendo de su importancia y dándole lo que es mayor plus en lo que son las partes de seguridad, dedicarle más seguridad y agregarle más candados de seguridad, por decirlo así.